Hola, hola, amantes de las series turcas. CEU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, porque les traigo un vídeo que su copyright que les va a encantar. Si eres de los que se enganchan con las historias de amor apasionadas, los giros inesperados y las actuaciones que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robu Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N, Anderu párrafo el Ikerem Bursun, y de CEU Superíndice 3 Mosu Relaciu Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue generando titulares. Pero no solo eso, vamos a analizar algunas de las series mundes e importantes en sus carreras, y CEU Superíndice 3 Mo una confesiu Superíndice 3N reciente de Kerem podrá cambiar la percepción Superíndice 3N que tenemos de su pasado juntos, y Kizu ese, incluso de su futuro. ¿Es tú, ese listo para la bomba? Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si te gusta el contenido de este canal, si disfrutas descubriendo nuevas series turcas y si quieres estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, suscríbete. No te pierdas ni un solo vídeo, activa la campanita para recibir notificaciones y forma parte de esta gran comunidad de seriefilos turcos. Tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ti. Ahora vamos al luo. Hoy vamos a hablar de Senu con diéresis al Capm, la serie que catapultó Superíndice 3 a Hande y Kerem al estrellato internacional y que, para muchos, fue el inicio de su romance en la vida real. También Copyright N analizaremos otros proyectos importantes en sus carreras, tanto antes como después Copyright S de esta serie. Y CEU Superíndice 3 Mo la reciente confesiu Superíndice 3N de Kerem pone en perspectiva su relación Superíndice 3N y el impacto que tuvo en sus vidas profesionales. Empecemos obviamente con Senu con diéresis al Capm. Esta serie que se emitió Superíndice 3 entre 2020 y 2021, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Anderu Parrafoel, una joven florista que se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bursun, un exitoso y fru arquitecto, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. GU Copyright Nero. Claramente comedia romántica. Pero no se dejen engau más menos ar por la etiqueta, porque esta serie tiene mucho mood ese que ofrecer. Tiene drama, tiene momentos de tensión Superíndice 3N, tiene personajes complejos y bien desarrollados, y sobre todo, tiene una química innegable entre Hande y Kerem. Esa química, esa chispa que se veua en cada escena, no era solo actuación Superíndice 3N. Era una proyección Superíndice 3N de lo que estaba floreciendo fuera del set, una conexión Superíndice 3N que traspasaba la pantalla y que tenua a millones de fans en todo el mundo pegados a sus televisores. La trama es bastante sencilla, pero la magia es en CEU Superíndice 3 Mo se desarrolla la relación Superíndice 3N entre Eda y Serkan. Al principio se detestan. Son polos opuestos. Eda es espontánea, más menos adora y apasionada, mientras que Serkan es calculador, frío y obsesionado con el trabajo. Pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a descubrir que tienen mucho en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, se complementan a la perfección Superíndice 3N. Es el club psicotropo de Enemies to Lovers, pero ejecutado a la perfección Superíndice 3N, con situaciones CEU Superíndice 3 micas, momentos emotivos y una banda sonora que te llegaba al alma. La evolución Superíndice 3N de Serkan, de robot insensible a hombre enamorado, fue uno de los puntos fuertes de la serie, y Kerem supo interpretarlo a la perfección Superíndice 3N. Y Hande, con su frescura y naturalidad, le dio vida a Eda, una protagonista con la que era fácil conectar y a la que todos queríamos ver feliz. Senu con diéresis al Capm, fue un fenu Superíndice 3 meno mundial. Se emitió Superíndice 3 en Mood S de 80 pauses y se convirtió Superíndice 3 en una de las series turcas Mood S exitosas de todos los tiempos. Y gran parte de este con diéresis copyright cito se debe a la química entre Hande y Kerem. Su relación Superíndice 3N en la pantalla era tan convincente que muchos espectadores empezaron a sospechar que algo Mood S estaba pasando entre ellos fuera del set. Y efectivamente poco después Copyright S de que la serie terminara, Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N. Fue la confirmación Superíndice 3N de un secreto a voces, el momento que todos los fans estaban esperando. Las redes sociales explotaron, los titulares se inundaron de fotos de la pareja y el mundo entero celebró Superíndice 3 el amor de Hande y Kerem.
Parecua un cuento de hadas, una historia de amor que ha nacido en la pantalla y que se ha hecho realidad. Aquí es donde entramos en el meollo del asunto y donde la reciente confesión superíndice 3N de Kerem cobra importancia. Durante meses se especuló superíndice 3 sobre la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Se les veo a juntos, se les dedicaban mensajes en redes sociales, incluso se iban de vacaciones juntos. Todo apuntaba a una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y feliz. Sin embargo, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta, dejando a muchos fans descorazonados. La noticia de la ruptura cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría. Nadie se lo esperaba. Las teorías sobre las razones de la ruptura se multiplicaron, pero la realidad es que ninguno de los dos actores dio explicaciones detalladas. Simplemente anunciaron el fin de su relación superíndice 3N y pidieron respeto a su privacidad. La decepción superíndice 3N entre los fans fue palpable. Muchos se sintieron traicionados, como si el cuento de hadas se hubiera desmoronado frente a sus ojos. Ahora, varios aún más menos os despú copyright S. Kerem ha hecho una confesión superíndice 3N que ha sorprendido a muchos. En una entrevista reciente, Kerem admitió superíndice 3 que la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas de los fans fueron demasiado para con diéresis copyright L. Reconoció superíndice 3 que se sintió superíndice 3 abrumado por la atención superíndice 3N constante y que en cierto modo, se sintió superíndice 3 atrapado en la imagen de la pareja perfecta, que se había creado alrededor de con diéresis copyright L y Ande. Fue una declaración superíndice 3N sincera, aunque tardua. Kerem reconoció superíndice 3 que la fama y la presión superíndice 3N habían afectado su relación superíndice 3N con Ande y que no había sabido gestionarlo de la mejor manera. Admitió superíndice 3 que se había sentido abrumado por la atención superíndice 3N constante de los medios y los fans, y que esto había terminado por afectar su relación superíndice 3N. Esta confesión superíndice 3N ha provocado una ola de reacciones. Algunos fans se sienten decepcionados por Kerem, acusan un dolo de no haber valorado la relación superíndice 3N y de haber cedido ante la presión superíndice 3N. Otros, en cambio, lo entienden y lo apoyan, argumentando que es difícil mantener una relación superíndice 3N bajo tanta presión superíndice 3N medio tica. El debate estuvo abierto. Hay quienes creen que Kerem debería haber sido muy fuerte y luchar por su relación superíndice 3N, y quienes entienden que la presión superíndice 3N medio tica es algo muy difícil de soportar y que puede terminar afectando a cualquier persona. Lo cierto es que la confesión superíndice 3N de Kerem ha generado mucha controversia y ha reabierto heridas que parecían cerradas. Pero, CU superíndice 3 mo afecta esta confesión superíndice 3N a la percepción superíndice 3N que tenemos de Senu con diéresis al CAM. ¿Acaso debemos ver la serie de manera diferente ahora que sabemos que Kerem se sintió superíndice 3 abrumado por la relación superíndice 3N? Yo creo que no. Creo que Senu con diéresis al CAM sigue siendo una gran serie, una comedia romántica divertida y entretenida, con una química innegable entre sus protagonistas. La confesión superíndice 3N de Kerem nos da una perspectiva diferente de su relación superíndice 3N, pero no debe en pau más menosar el disfrute de la serie. Podemos seguir disfrutando de la magia de Eda y Serkan, de sus momentos CU superíndice 3 micos, de sus escenas románticas y de su química innegable, sin dejar que la confesión superíndice 3N de Kerem nos impida disfrutar de la serie. Ahora bien, hablemos un poco de las carreras de Ande y Kerem Mood de S.A.Yud de Senu con diéresis al CAM. Ande Eru Parrafoel ya era una actriz conocida en Turquía antes de protagonizar Senu con diéresis al CAM. Ha participado en varias series de con diéresis copyright sito como Gunea Yinklar y Aik Laftan an Lamaz. En estas series, Ande demostró superíndice 3 su talento para la actuación superíndice 3N y su versatilidad, interpretando personajes muy diferentes. Ande siempre ha destacado por su belleza y su carisma, pero también copyright N por su talento para la actuación superíndice 3N. Ha demostrado que es capaz de interpretar personajes muy diferentes, desde la chica rebelde y problemática hasta la joven romántica y show más menos adora. Gunea Yinklar, por ejemplo, es una serie juvenil que narra la historia de Guneay, una mujer que se muda a Estambul con sus 3 hijas y se casa con un rico empresario. Ande interpreta a Selin, una de las hijas de Guneay, una chica rebelde y problemática que se enamora de uno de sus hermanastros. Esta serie es una mezcla de drama, romance y comedia,
y Ande destaca por su interpretación superíndice 3N de Selin, un personaje complejo y lleno de matices. Selin era un personaje muy diferente a Eda, pero Ande supo darle vida a la perfección superíndice 3N. Mostró superíndice 3 su talento para el drama y su capacidad para interpretar personajes con conflictos internos. Por otro lado, Aek Laftan an Lamaz es otra comedia romántica en la que Ande interpreta a Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. En esta serie, Ande demuestra su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. La serie es divertida, ligera y entretenida, y Ande y su coprotagonista, Burak Deniz, tienen una gran química en la pantalla. Ayat era un personaje muy diferente a Selin, pero Ande también copyright N supo darle vida a la perfección superíndice 3N. Mostró superíndice 3 su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. Después copyright S de Senu con diéresis al cap, Ande ha seguido cosechando U con diéresis copyright citos. Ha protagonizado la serie Bambai Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko en el que interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato. Esta serie es muy diferente a las anteriores en las que ha participado Ande, y le permite mostrar una faceta muy madura y seria como actriz. La serie ha sido bien recibida por la crítica y el público, y ha consolidado a Ande como una de las actrices muy importantes de Turquía. Con este papel, Ande demostró superíndice 3 que es mucho muy que una cara bonita. Mostró superíndice 3 su talento para el drama y su capacidad para interpretar personajes complejos y con profundidad psicólogo superíndice 3 Hika. En cuanto a Kerem Bürsin antes de Senu con diéresis al cap, ya ha participado en varias series y películas, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Uno de sus papeles muy conocidos es el de Yiğit Kilik en la serie Eref Meselesi. Esta serie, que se emitió superíndice 3 en 2014 y 2015, es un drama familiar que narra la historia de dos hermanos que se ven envueltos en una espiral de violencia y venganza. Kerem interpreta a Yiğit, el hermano mayor, un hombre ambicioso y despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir sus objetivos. Esta serie es muy diferente a Senu con diéresis al cap, y permite a Kerem mostrar su talento para el drama y su capacidad para interpretar personajes complejos y oscuros. Yiğit era un personaje muy diferente a Serkan, pero Kerem supo darle vida a la perfección superíndice 3N. Mostró superíndice 3 su talento para el drama y su capacidad para interpretar personajes con conflictos internos. También copyright N participó superíndice 3 en la serie estadounidense Matter of Respect, aunque esta serie no tuvo el mismo U con diéresis copyright cito que sus proyectos turcos. Después copyright S de Senu con diéresis al cap, Kerem también copyright N ha seguido trabajando en varios proyectos, incluyendo la película Eflu Centavo Tun y la serie Jakob Seversen. En Jakob Seversen, Kerem interpreta a Ateay, un hombre que regresa a Turquía después copyright S de vivir muchos aún más menos en el extranjero y que se ve obligado a hacerse cargo de sus hermanos menores. Esta serie es una comedia romántica con toques de drama, y Kerem demuestra una vez más su versatilidad como actor. Ateay es un personaje con un pasado difícil, pero con un gran corazón superíndice 3N. Kerem ha sabido darle vida a la perfección superíndice 3N, mostrando su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. Volviendo a la confesión superíndice 3N de Kerem, es importante destacar que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande estuvo actualmente en una relación superíndice 3N con otro actor turco, Hakan Sabank, y Kerem también copyright N ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Esto demuestra que a pesar de la presión superíndice 3N mediática y las expectativas de los fans, han logrado superar su ruptura y seguir adelante con sus vidas. Ambos han demostrado que son profesionales y que son capaces de separar su vida personal de su vida profesional. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y la presión superíndice 3N mediática pueden afectar a una relación superíndice 3N. Pero también copyright N es un ejemplo de CEU superíndice 3 dos personas pueden superar una ruptura y seguir adelante con sus vidas. Senu con diéresis al cap, siempre será una serie especial para muchos fans, pero es importante recordar que es solo una serie, y que la vida real es mucho compleja. La vida real es mucho complicada que una serie de televisión superíndice 3N. Llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Y Ande y Kerem, como cualquier persona,
han tenido que aprender a navegar por las aguas turbulentas de la vida. En resumen, hoy hemos hablado de Senu con diéresis al cap, la serie que catapultó Superíndice 3 a Ande y Kerem al estrellato internacional, y de Ceu Superíndice 3 mo la reciente confesiu Superíndice 3N de Kerem pone en perspectiva su relaciu Superíndice 3N y el impacto que tuvo en sus vidas profesionales. También Copyright N hemos analizado otros proyectos importantes en sus carreras, tanto antes como después Copyright S de esta serie. Hemos visto Ceu Superíndice 3 mo ambos actores han demostrado su talento y su versatilidad en diferentes papeles, y Ceu Superíndice 3 mo han logrado seguir adelante con sus vidas a pesar de la presión Superíndice 3 en medio, tica y las expectativas de los fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande y Kerem. Me gustaría saber qué Copyright opinan ustedes sobre la confesión Superíndice 3N de Kerem. ¿Creen que fue sincero? ¿Creen que debió Superíndice 3 haberlo dicho antes? ¿Creen que esto cambia la percepción Superíndice 3N que tenemos de Senu con diéresis al cam? Du Copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes también Copyright N se sintieron decepcionados con la ruptura de Ande y Kerem, o si entienden que la presión Superíndice 3N medio, tica pudo haber afectado su relación Superíndice 3N. Quiero saber si creen que Kerem fue sincero en su confesión Superíndice 3N, o si creen que solo estaba buscando excusas. Quiero saber si esto cambia la forma en que ven Senu con diéresis al cap, o si pueden seguir disfrutando de la serie sin importar lo que haya pasado entre Ande y Kerem. Y antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que se suscriban al canal si les ha gustado este vídeo. Denle like, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Adiós Superíndice 3S.